El tema hoy está fundamentado en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Entonces ustedes pueden ir a sus Biblias, encenderlas, o si alguien quiere una física puede levantar la mano también. Vamos a estudiar hoy el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. De Segunda de Timoteo. Y hoy lo que vamos a hacer es como si nos subiéramos en un avión y estuviéramos a 30.000 pies viendo la enseñanza, creo yo, más clara de este capítulo según la inspiración de Dios a través del apóstol Pablo. Pero la próxima semana vamos a agarrar los versículos finales de este capítulo también para hacer énfasis en la veracidad y la inerrancia de toda la escritura, de toda la palabra de Dios. Pero bueno, ya ustedes con sus Biblias enfrente y aquí en la pizarra también, yo les voy a leer el texto, el capítulo en Nueva Biblia de las Américas. Creo que es esa, sí, ¿verdad? ¿Esta la que está aquí? Entonces ustedes me pueden seguir. Dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Ícono y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que sirven, todos los que viven piadosamente, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bien,
Yo creo que si nosotros pudiéramos resumir lo que Pablo está tratando de explicar desde el versículo 18 del capítulo 2 hasta avanzado el capítulo 4, donde él empieza a finalizar con la conclusión su carta, en una sola frase, yo diría que sonaría algo así. Pablo está hablando de el protagonismo de la palabra de Dios y la obediencia y la sumisión a toda la palabra de Dios de los cristianos en el contexto de la iglesia. La semana pasada estudiamos un versículo que era el que le daba la dirección a todo este tema. Segunda de Timoteo capítulo 2, 15 decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Para explicar los puntos de la semana pasada, usamos 6 subtítulos. Número 1, el buen cristiano busca la aprobación de Dios. Obviamente esto es claro en ese versículo que acaba de leer, y respaldábamos esta verdad con cómo saber cómo poder presentarnos ante Dios aprobados si no es por medio del manejo preciso de la palabra de Dios en el contexto de la iglesia. No solos, en el contexto de la iglesia. El punto número 2 reforzaba este primer punto. El buen cristiano maneja con precisión la palabra de Dios. El buen cristiano, es decir, hay, según la Biblia, categoría de obreros, de siervos, en este caso contextualizando de cristianos. El que es buen cristiano, y no debería de haber ningún cristiano que no desee naturalmente ser un buen cristiano, maneja con precisión la palabra de Dios. El buen cristiano vive también acorde a la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre simplemente manejarla y verdaderamente vivirla. Pues vamos a profundizar un poco más en esto. El buen cristiano cree que puede cambiar a través del poder de la palabra de Dios y del compartir la palabra de Dios. El buen cristiano tiene esperanza en lo que Dios hace por medio de su sometimiento, su buen manejo, su vivir, su predicación de la palabra de Dios en las personas que están alejadas de la palabra de Dios. Todo eso nos apunta en una serie de enseñanzas que incluye la de la semana pasada, que está en el canal de YouTube, la de esta semana, la de la próxima semana y la de la otra semana. ¿Con qué verdades cerrábamos la semana pasada? Que nos van a ayudar a entender un poco lo que tenemos para esta semana hoy. La palabra de verdad, resumíamos, lleva a, número 1, la aprobación de Dios. Obviamente el versículo 15, a vivir sin vergüenza ante Dios, no ante los hombres. Versículo 15 nos lleva a la santidad. No hay otra manera. No hay otra manera, según la Biblia, que usted pueda crecer en santidad apartado del buen manejo de la palabra de Dios. No hay. Nos lleva a una vida justa o recta, es la mejor definición de la palabra, a una vida de fe llena del amor de Cristo y de la paz de Cristo, según el versículo 22 del capítulo pasado. A una vida llena de amabilidad, versículo 24, donde la enseñanza que damos a los que están alrededor de nosotros por medio de nuestras palabras y nuestra vida es una enseñanza sana. Versículo 24, nos lleva a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Versículo 26, nos lleva a la vida eterna. Contrario a esto, también estudiado la semana pasada, vivir apartados de la palabra de Dios, es decir, sin constantemente buscar cómo manejarla mejor, nos lleva a desaprovechar la vida. Este no es el entendimiento de Daniel, son las palabras de Pablo. Versículo 14, nos lleva a lo que Pablo describe como la ruina espiritual. Versículo 14, nos lleva a vivir vidas poco piadosas, es decir, poco agradables a Dios. Versículo 16, nos lleva a dar falsa enseñanza, nos va a llevar a interpretar pobremente
lo poco que sabemos de la Biblia, a compartirlo con otros, y por hacer eso, que es una irresponsabilidad, según el capítulo 2, a trastornar la fe de aquellos que nos están escuchando. Eso no solo nosotros, sino que nos vamos a llevar a personas entre las patas. Versículo 18. A vivir en ignorancia, versículo 23, y a algo que Pablo utiliza la palabra gangrena, que al final significa muerte, que se empieza a esparcir por nuestra vida y la vida de las demás. Si pudiéramos ponerle un título a la serie de enseñanzas que tenemos por delante para que usted organice su mente, yo le diría la semana pasada: la prioridad de la palabra de Dios en la vida del verdadero cristiano. La prioridad, eso es diferente a la importancia. Hay muchas cosas importantes que no significan que sean prioritarias, ¿verdad? La prioridad es lo que está en el lugar más alto, ¿verdad? A la par de un montón de cosas importantes que, aunque sean importantes, puede que no pasen. Lo prioritario tiene que pasar. La Biblia tiene un lugar prioritario en la vida de todo verdadero cristiano. Para esta semana y para la semana próxima, probablemente el título sería algo así: la necesidad para la iglesia de la palabra de Dios para poder perseverar en los tiempos difíciles. La necesidad. Sin la palabra de Dios, la iglesia no va a poder perseverar en los tiempos difíciles. Y por favor no me entiendan la iglesia universal, porque sabemos que la iglesia universal va a perseverar por cómo cierra la Biblia, pero nuestra iglesia tiene que estar en la palabra de Dios. Es necesario para poder perseverar a través de esto que vamos y que estamos pasando. Y para la última enseñanza de esta serie, basados en el capítulo 4, yo diría que el título es: la urgencia de la predicación sana de la palabra de Dios para la salvación de las almas y para la sanidad de la iglesia. La urgencia de la predicación sana de la palabra de Dios para la salvación de las almas y la sanidad de la iglesia. Entonces, ya habiendo resumido lo de la semana pasada, concentrémonos en el texto que tenemos enfrente de nosotros. Hoy, creo que Pablo empieza hablando sobre la realidad, ponme atención, la realidad, no algo que puede que pase, la realidad inmediata, es decir, el contexto inmediato de la iglesia. En este caso, para nuestro entendimiento, voy a agregarle de la iglesia local. Piense usted, aquí hay personas de diferentes lados, ¿cuál es su iglesia local? En cualquiera que sea la iglesia local, en cualquiera que sea el nombre de la iglesia que usted pueda pensar, esto, según la Biblia, es la realidad contextual inmediata. La iglesia está en tiempos difíciles. El versículo 1 dice que nosotros debemos saber esto: en los últimos días vendrán estos que Pablo describe como tiempos difíciles. ¿Cuándo son esos últimos días? Prácticamente el 100% de los eruditos, estudiosos de la Biblia, entienden por los versículos y el lenguaje del Nuevo Testamento que los últimos días son desde la ascensión de Cristo después de su resurrección hasta la segunda venida de Cristo, lo que se entiende como la era de la iglesia. Esos son los últimos días. En los últimos días vendrán tiempos difíciles que, por otro montón de versículos, incluyendo el texto de hoy, entendemos que cada día va a ser más manifiesto la dificultad inmediata en la que está la iglesia. Ahora, ¿por qué estoy hablando y usando la palabra inmediata? Porque es importante que nosotros entendamos que el contexto del que estoy hablando no es el contexto del pueblo en el que nosotros estamos, es el contexto inmediato de la iglesia verdadera, de la iglesia local, es decir, lo que está aquí dentro de estas cuatro paredes, para hablar como hablamos los ticos. Pablo, cuando da esa característica, esas 18 creo que son características de estos hombres alejados de la voluntad de Dios, está describiendo hombres que son personas que pueden ser líderes,
o personas que simplemente están en un papel donde pueden tener influencia sobre otras personas dentro de la iglesia. No estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de personas que profesan ser cristianos. Hay muchos versículos que respaldarían esto, pero con solo uno que hay en 1 Corintios capítulo 5, 9 al 11, creo que es suficiente. El mismo Pablo les escribe a las iglesias de Corinto: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Todavía está como en el aire. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Entiéndase mundo como las personas que caminan en contra de la voluntad de Dios, a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, y eso obviamente iría en contra de las enseñanzas de Jesucristo, que dice: los dejo en el mundo, ¿verdad?, con un propósito. Continúa el versículo 11: sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Ahora, ¿qué es importante que tengamos claro? Pablo no está hablando de las personas que sufrimos de este tipo de pecados. Es decir, llámese cualquiera que sea su pecado, porque la lista es gigante, ¿verdad? Estafador, idólatra, codicioso, orgulloso, todos los que también vamos a estudiar ahora más adelante. Pablo no se refiere a que nosotros tenemos que evitar estar con personas que sufren por estos pecados. Pablo está diciendo que no deberíamos de estar ni siquiera sentados en la mesa con personas que dicen llamarse hermanos y que disfrutan vivir en esta condición de pecadores. Que eso es lo que los describe. Hay una diferencia entre un cristiano, como cualquier cristiano, como todo cristiano que sufre contra su pecado, y una persona que es su pecado. Son las palabras de Pablo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, no sufre, sino que eso es lo que él es: una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con esos ni siquiera se sientan a comer. Esto no es nuevo ni para Timoteo, ni para Pablo, ni para nosotros. En 1 Timoteo capítulo 4 habíamos estudiado de esto. El Espíritu dice claramente que en los últimos días, de nuevo, algunos se apartarán de la fe. Es decir, caminaban dentro de la iglesia, decían ser cristianos y al final terminan negando la cristiandad por prestarle atención a doctrinas de demonios, y en la hipocresía de ellos predicando estas doctrinas a otros para la confusión. Esos son tiempos difíciles. Ahora, les decía yo hoy en la mañana que por qué Pablo lo describe como tiempos difíciles. Para cualquiera de nosotros que entiende el amor que tiene Dios por las almas, para cualquiera de nosotros que tiene un hermano, un amigo, un hijo que no cree en Jesucristo, y hemos hecho un tremendo esfuerzo dentro de nuestro pecado por ser imitadores de quien Jesús es, para que ellos puedan ver a través de nosotros quién Él es y buscarlo a Él como Salvador y como Señor. Para cualquiera que ha hecho eso, sabe que no hay nada peor que hayan personas que se identifiquen con el mismo título suyo, es decir, como cristianos, y que sus vidas prediquen totalmente lo contrario a lo que el consejo de Dios dice que debería de ser. No hay nada más difícil que eso. Estos son los tiempos difíciles, y Pablo describe a estos hombres que son aquellos que se llaman hermanos en medio de la iglesia, que hace que estos tiempos sean así. Son hombres amadores de sí mismos. Con esto empieza, y creo que de aquí se heredan todos los demás, porque esta es la enfermedad de la humanidad separada de Dios. Ser amadores de nosotros contradice
lo que Jesucristo resume como toda la ley moral de Dios, dada desde el principio, desde siempre. Si usted se ama a usted mismo, usted va en contra de este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si usted no ama a Dios, es imposible cumplir además el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a usted mismo, ¿verdad? Ser simplemente un amador de usted mismo va en contra de lo que Jesucristo enseña que debería de ser el comportamiento y el caminar de todo cristiano. La iglesia está llena de personas que se aman a ellos y que no aman a Dios. Estuve leyendo varios comentarios. En uno de los comentarios, un pastor estadounidense hablaba sobre los diferentes movimientos que han llegado a influenciar en los últimos años a la iglesia. Uno de ellos es el humanismo. Esta definición, obviamente no mía, que encontré del humanismo, dice lo siguiente: el humanismo es el sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de su verdad. Está centrado en las necesidades del ser humano y dice que esas necesidades pueden satisfacerse sin la necesidad de aceptar que existe un Dios y que existe una verdad de Él. Usted diría: hey, Dani, pero es que eso va en contra totalmente de lo que podría definir a una iglesia o a un cristiano, negar la existencia de Dios o negar su verdad. Vean, muchachos, es decir, lean cualquier artículo sano que hable sobre lo que está pasando en el cristianismo a nivel mundial y especialmente con respecto a la palabra de Dios. Lean sobre lo que sucedió en los años 70 cuando hubo un concilio en defensa de la inerrancia de las escrituras a nivel mundial, donde las personas proclamándose cristianos estaban diciendo que para poder satisfacer las necesidades de su vida no era necesario ni siquiera creer que esto que siempre se ha creído que son los 66 libros inspirados por Dios, la Biblia, es toda la verdad de Dios. Que entre nosotros ya tenemos suficiente experiencia como para empezar a entender sobre la verdad de Dios, cómo interpretar la verdad de Dios. Está centrada en la mente humana, en las necesidades humanas, y de ahí la interpretación de la palabra de Dios, no como debería de ser. La palabra de Dios aquí, que la palabra de Dios sea la que interprete cómo nosotros deberíamos de vivir. Otro de estos movimientos es el existencialismo, movimiento filosófico que explica el papel crucial de la existencia, de la libertad y la elección individual. Básicamente creen que no se puede encontrar ninguna base objetiva, racional, para defender las decisiones morales. Eso hace que la verdad definitiva, absoluta sobre los cristianos que está en la palabra de Dios se haga a un lado. Porque como el existencialismo dice que no existe ninguna base objetiva o racional para poder respaldar o sostener las decisiones morales de los hombres, ya la palabra de Dios no es necesaria. Nosotros tomamos nuestras decisiones, vivimos nuestra espiritualidad por medio de cómo nosotros la experimentamos, y no hay una verdad absoluta dentro de la iglesia que rija cómo es que verdaderamente los cristianos debemos de vivir. Hay otro montón. El racionalismo. Lo que se puede razonar es la verdad, es decir, lo que las personas pueden entender dentro de la palabra de Dios, eso es verdad. Como no podemos entender en nuestra mente la Trinidad, entonces no debe de existir la Trinidad. Tiene que verdaderamente ser un Dios Padre,
que de alguna manera las personas sí deciden entender o pueden entender, un Dios hijo, porque como la palabra hijo viene ahí, tiene que ser hijo, no puede ser otro Dios, ¿verdad? Y el otro que es un Espíritu Santo, pero como no entendemos que es un espíritu, entonces tenemos que ponerle un título de algo invisible, una fuerza, por ejemplo, dirían los testigos de Jehová. El ecumenismo, donde la comunión es la verdad sobre la verdad de Dios. Es decir, lo que importa es que todos aquellos que se proclaman cristianos estemos unidos. ¡Qué lindo! ¡Qué manifestación de amor! Puede ser que no sea el amor de Dios. Porque lo que debería estar uniendo a los cristianos es la afinidad hacia la palabra de Dios y no un sentimiento que es lo que define la manera en que nosotros existimos. El subjetivismo, lo que yo pienso es Dios. ¿Cuántos cristianos conocen ustedes que usted le dice, ¿y vos sos cristiano? ¿Vos crees en Dios? Sí. Ah, ¿en serio? ¿Y cuáles son? ¿A qué iglesia vas? ¿Cómo son tus disciplinas espirituales? No, vea, yo no voy a ninguna iglesia, no, yo la Biblia, yo tengo una relación personal con Dios. Es una cuestión entre Él y yo. El hermano y la hermana dentro de lo que llamamos la iglesia, ¿verdad? No el edificio, dice esas cosas. Es lo que yo pienso de Dios, esa es la verdad, lo que yo pienso. Usted piense lo que usted quiera, y usted lo que usted quiera, y usted lo que usted quiera, y esa es la verdad que reina. Y cuando nosotros hacemos eso, agarramos la palabra santa de Dios y la tiramos a la basura. Dentro de las iglesias. El misticismo. La verdad se busca por medio de los sentimientos. Por ejemplo, no importa lo que la Biblia explique que es el resultado de vivir con el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si yo quiero representar que el Espíritu de Dios en mi corazón sale por medio de pegarle cachetadas a las personas o quitarme un saco y tirárselo a las personas y las personas caen de espalda dentro de la iglesia, está bien, esa es nuestra iglesia, déjenos hacer las cosas así. A puro sentimiento creemos que esa es la verdad que hay que predicar. Cuando usted lee la palabra de Dios, contrario completamente a ese tipo de prácticas. Dígame si no son los tiempos difíciles cuando alguno de nosotros se ha acercado a una persona que no es creyente y le dice, bro, yo no entiendo cómo usted es creyente. Si usted sigue a esas personas que se quitan el saco y le arrean a las personas y las personas caen de espalda y empiezan a echar espuma por la boca y empiezan a vomitarse y otro montón de cosas, y usted por dentro dice, no, pero es que eso no es lo que dice la Biblia, esos no son creyentes, o yo no sé qué es lo que le pasó ese día a las personas. Es demasiado difícil para la iglesia poder defender la verdad, porque en esos lugares ya ni está la verdad, y porque además estamos peleando o tratando de defender la verdad contra personas que se declaran ser cristianos. Otro es el pragmatismo. La iglesia está plagada del pragmatismo. La verdad es lo que funciona. Entonces, por ejemplo, la vida ya no está definida según la palabra de Dios. La vida está definida según lo que le sirve a la sociedad en este tiempo. Entonces, el aborto, que la definición de aborto ha cambiado 380 veces en los últimos 4 o 5 meses, ¿verdad? Es una respuesta de lo que le sirve a la sociedad hoy. Y las iglesias, muchas lo abrazan. Porque la vida ya no está definida según la palabra de Dios, sino que lo estamos definiendo según lo que funciona. Si me da buenos resultados, esa es la verdad. Ese sería el pragmatismo. Todo eso es cuando nosotros hacemos a el rey un lado de su trono y nos sentamos nosotros en el trono. Jesús es el verbo, es la verdad, es la palabra de Dios, ¿verdad? Encarnado. Él está en el trono, en el máximo lugar según la vida de un cristiano. Si usted se pone a meditar el señorío de Cristo, es decir, que Cristo sea el Señor de los cristianos, es casi inseparable que la palabra de Dios sea la que está sentada en el trono siendo Señor nuestro.
porque ese Dios en el que usted cree igual solo puede estar definido según la palabra de Dios. Entonces llega a ser una unidad, ¿verdad?, divina, bellísima. Pero cuando dejamos de practicar eso, es que la enfermedad que Pablo describe como gangrena en el capítulo pasado empieza a crecer y esparcirse y a matar. Las demás cosas que encontramos en la lista son una respuesta de esta primera. Las personas se vuelven avaros. Hemos estudiado sobre aquellos que viven un cristianismo buscando ganancias, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, suponen que la piedad o el caminar para Dios es un medio de ganancia. Esa es la razón por la cual viven. Ustedes no saben, bueno, yo no sé si hay algún otro pastor, pero de ahí, aquí en Latinoamérica, ¿verdad?, decir que es pastor es prácticamente decir como que usted es ladrón, ¿verdad? Porque muchos, esa es la realidad, alejados de las escrituras, han visto el púlpito como un medio de ganancia, ¿verdad? Y se han enriquecido a través de la teología de la prosperidad aquí en Latinoamérica, y ya ahora las personas ni quieren ir a la iglesia porque dicen, ese que está hablando lo que se está haciendo es rico, ¿verdad? Esos son los tiempos difíciles. Se han vuelto avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, es decir, que invierten las verdades morales de Dios, es decir, en vez de decir lo que Dios dice, dicen lo que ellos quieren decir. Desobedientes a los padres. Esto es curioso que diga desobedientes a los padres, ¿verdad? El padre que no enseña la verdad moral de Dios va a engendrar niños que van a ser desobedientes a lo que él cree que es la verdad. El padre que vive una vida, aunque le enseñe a sus hijos un montón de cosas buenas, enseñando verdades que no vienen de la verdad moral de Dios, simplemente está enseñando lo que él considera que es verdad y es bueno para su vida. Si se empieza a acercar al humanismo, existencialismo, racionalismo, todo subjetivismo, todo lo que les dije, el pragmatismo, ¿verdad? Y va a llegar un momento donde su hijo, cuando tenga 14, 15 años, llegue y le diga, vea papá, eso que usted considera verdad está buenísimo para usted, porque ya hoy yo vivo en un tiempo donde la verdad es diferente y yo quiero vivirla de manera distinta. Entonces usted podría decir que la marihuana es mala. En mi mundo yo digo que la marihuana es buena. Esto pasa todos los días dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque es su verdad contra la verdad de él. Y cuando estamos en esa posición, ¿qué vamos a tener? En este caso, padres e hijos, hijos que desobedecen las verdades de sus padres, porque las verdades de sus padres no son eternas. Cuando nosotros enclavamos la verdad en nuestra vida y la de nuestros hijos en la verdad de Dios, si a mí algún día uno de mis carajillos llega y me empieza a argumentar que la vida del cristiano involucra la fumadera de marihuana y el disfrute de las pasiones de la carne, yo le voy a decir, vaya a agarrarse con Dios. Si usted dice ser cristiano, vaya a agarrarse con Dios. Yo sé que la iglesia le va a predicar la verdad, esa es mi esperanza, pero bueno, ustedes creo que están entendiendo. Son ingratos, porque van a agradecerle a quién, si ni siquiera llegan a conocer a Dios, ya no viven bajo la sumisión de Dios, no hay nada que agradecerle. Son irreverentes, viven sin amor, son implacables, y aquí aunque nosotros en Costa Rica usamos la palabra implacable casi siempre para algo bueno, en este caso significa que no cambian, son inflexibles, ¿verdad? La iglesia, por ejemplo, está plagada de personas que deciden vivir sin perdonar. Es que lo que esa persona hizo, yo no lo perdono, yo no lo puedo perdonar. Digamos, algo tan de todos los días dentro de la iglesia y pieza fundamental del evangelio que las personas dicen creer, donde Jesucristo da su vida para perdonar nuestros pecados. Todo el mundo en Costa Rica se sabe el Padre Nuestro, ¿verdad? Que no se llama el Padre Nuestro, pero la iglesia es el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y eso, según el versículo que está más adelante, lo que está diciendo es
Nosotros perdonamos porque conocemos tu perdón. Al conocer tu perdón nos es imposible no perdonar. Pero aún así la iglesia está llena de personas que viven sin perdonar. Hay que estar atentos a ver por qué es que deciden vivir así. Son calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, es decir, aman lo malo en vez de amar lo que deberían, lo bueno. Son traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Eso enfatiza que no son personas que están sufriendo por placeres de la carne, sino que los aman. Sí, ellos están felices viviendo en ese lugar, no tienen ningún problema en estar viviendo en fornicación, en estar robando, en estar mintiendo, teniendo apariencia, y esto lo hace todavía más difícil. Si no fuera una lista que uno dice, no puede ser que esta lista de Pablo sea de personas que viven dentro de la iglesia. Dice además que teniendo apariencia de piedad, niegan el poder de la piedad. Es decir, todo en ellos pareciera apuntar a que son cristianos, pero su vida muestra que ellos en el fondo niegan la cristiandad. Y ahí es donde dice: a todos estos, o a tales, según la versión que usted tenga, evita a estos. Pablo nos dice: estén atentos. Y nos da un ejemplo que creo que tiene que ver con lo que sabemos que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Entre ellos, ¿verdad?, entre todos estos que están descritos, que hacen un montón de cosas basadas en su descripción, están los que se meten en las casas y se llevan cautivas, por el contexto, a mujercillas. Está hablando Pablo. Pero nosotros podríamos pensar igual: hombres o mujeres cargados en sus pecados, llevados por diversas pasiones, siempre buscando aprender, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué llegamos nosotros al pleno conocimiento de la verdad? ¿Por nuestras capacidades? Es que qué gato Dani sí entiende la verdad. No, por la gracia de Dios a través de la predicación de la verdad. Entonces lo que Pablo está diciendo es que estos que aman destruyendo a estas personas que batallan con sus pecados son aquellos en los que la palabra de Dios no existe en su boca. Se proclaman piadosos, están dentro de la iglesia, pero en el fondo sus palabras no están enraizadas en la Biblia, ni su vida refleja lo que es la Biblia, porque las personas que están alrededor de ellos nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa es la realidad de la iglesia hoy. No es solo Pablo a través de esta carta, todo el Nuevo Testamento lo anuncia. Hechos capítulo 20 versículo 2, Pablo le dice a un montón de ancianos de diferentes iglesias camino a Jerusalén: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Las palabras de Cristo, Mateo 7, el sermón en el monte. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Vestidos de ovejas, es decir, no quiero crear un ambiente paranoico, pero sí quiero que todos seamos responsables. Es decir, aquí hay personas y todos parecen ovejas. Pero Pablo nos dice: estén alerta, porque hay lobos vestidos como ovejas. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es la única manera en que los vamos a distinguir? Por medio de que la iglesia maneje diligentemente la palabra de Dios. Ya vamos a ver cómo eso crea una distinción. Mateo 24: se levantarán muchos falsos profetas y muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos dentro de la iglesia se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, si fuera posible, a los elegidos. En 1 Juan dice: en la última hora, hijitos,
Así como lo oyeron, viene el anticristo. También ahora han surgido muchos otros que Juan asemeja al anticristo y dice, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. De nuevo, la clave para que la iglesia pueda permanecer en los momentos difíciles va a ser el buen manejo de la palabra, toda la palabra de Dios. Si ellos hubieran manejado la palabra de Dios, hubieran permanecido con nosotros, dice, pero salieron a fin de que se manifestaran que no todos son de nosotros. Esta es la realidad de la iglesia de hoy. No tenemos por qué nosotros pensar que estamos excluidos de esta realidad. Yo he escuchado muchas veces a personas decir que lo mejor es vivir vidas esperando lo mejor de las personas. Mejor vivir una vida donde siempre esperamos lo mejor de las personas. Y yo estuve tratando de pensar en qué tipo de contexto esta frase podría ser verdad. Como puede que haya alguno, ni siquiera puedo escribir uno en específico, puede que haya. Pero creo que nosotros debemos tener cuidado cuando estamos hablando del destino eterno de las almas, del destino eterno de su alma y de las almas de las otras personas. Yo, esta es la primera verdad, solo puedo esperar cosas buenas siempre, ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo es que el Señor revela su voluntad, lo que Él tiene para sus hijos? A través de su palabra. Yo puedo vivir una vida esperando cosas buenas de Dios siempre, y esas cosas buenas las voy a encontrar en su palabra. Una segunda verdad sería, yo puedo esperar cosas buenas de los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso basado en las palabras del capítulo 2. Yo puedo esperar cosas buenas de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ahora, ¿cómo vamos a poder discernir quiénes verdaderamente tienen un corazón puro? Por medio del manejo diligente de la palabra de Dios mío y del resto de los creyentes que están a mi alrededor. Es decir, todos aquí tenemos la responsabilidad de evaluarme a mí y de yo evaluarlos a ustedes, no solos, en conjunto, de la mano de un manejo responsable de la palabra de Dios. Yo puedo esperar cosas buenas de aquellos que están buscando al Señor con un corazón puro, no perfectos, pero un corazón que busca en la palabra, por medio de las disciplinas espirituales, la pureza de Dios, lo vive y lo ve, lo puedo ver en su vida, como vamos a ver los ejemplos más adelante. Pero yo no puedo esperar cosas buenas de los hombres siempre a ojos cerrados. Eso sería contrario a la instrucción bíblica que me dice que los hombres más bien lo que tienen son corazones engañosos. Dice en Jeremías capítulo 17, en ningún lado dice eso de Dios. Que las personas tienen buenas intenciones dentro de la iglesia. Es que la persona me dio un consejo, ese consejo no se acercaba ni siquiera a la verdad bíblica, pero se lo dio con buenas intenciones. Todo lo que les estaba diciendo era con buenas intenciones. Hay muchos pastores que se paran en los púlpitos y no estudian la Biblia, ni buscan diligentemente manejarla, pero están llenos de buenas intenciones. Ellos quieren que las personas estén bien y reciben buenos consejos, les dan consejos que los motivan y cosillas así, alejados de la palabra de Dios. De nuevo, hay que tener cuidado, porque en ningún lado de la Biblia dice, según las palabras del capítulo 2, versículo 5, preséntate ante Dios aprobado como alguien que tiene un montón de buenas intenciones. Esa no es la descripción que Pablo da de un creyente. El que se presenta ante Dios aprobado sin vergüenza es el que maneja la palabra bien. O, según las palabras de Juan capítulo 14, donde dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, en ningún otro lado decimos que Jesús o las buenas intenciones son el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos hablando de las almas, estamos hablando del destino eterno. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes están diciendo, bueno, que dicha que Dani está haciendo la tarea, ¿verdad? Sabemos que está estudiando por acá y sabemos que hay muchas personas que lo están vigilando. Yo le estoy hablando a usted.
usted, todos ustedes, están en una posición donde van a darle consejo a alguien. Si usted no maneja la verdad de Dios, si no hay un corazón intencional que cada día va manejando, y si Dani tiene 11, 12 años de estar estudiando en seminarios, obviamente yo no puedo tal vez conocer las cosas que conoce Dani, no importa la cantidad, lo que importa es la intención del corazón que busca manejar la palabra de Dios. Dios cuida el corazón de ustedes. Estoy seguro que si aquí viniera John Piper, ¿verdad? Ustedes recibirían una enseñanza muchísimo más clara, mejor expuesta de un montón de cosas que yo sufro por tratar de explicarles. Pero el Señor sabe que mi corazón es genuino, que yo busco prepararme diligentemente y formarme en el manejo de la palabra de Dios para exponerle las verdades de Dios a ustedes, a sus corazones. Y con eso yo me puedo presentar ante Dios sin vergüenza, sin vergüenza. Y sé que voy a estar aprobado, no por mis obras, por la obra de Cristo, ¿verdad? Pero sin vergüenza, porque estoy haciendo la tarea. Ustedes tienen que hacer lo mismo, porque con buenas intenciones nadie llega al cielo. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿de qué manera yo puedo descansar y confiar en las personas que están a mi alrededor para que juntos podamos perseverar en el camino y el llamado que tenemos como iglesia? Y la respuesta resumida sería esta que les he venido dando: solo por medio de un genuino conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la única fuente que nos puede sin error definir quién Dios es? La palabra de Dios, de la mano con el Espíritu Santo. Solo por medio de ese estudio dedicado, de la mano de la iglesia, porque como dice Pablo en el capítulo 2, no se puede hacer solo, no se debería de hacer solo, la iglesia podrá perseverar en los tiempos difíciles. No es opcional, no es que aquí en Casa Vida Nos Hará los tiempos no son difíciles. Yo no veo que sea opcional. La iglesia pasa por esos tiempos difíciles. Para cerrar, encontramos 4 ejemplos donde vemos estas verdades aplicadas. El número 1 tiene que ver con los famosos Janes y Jambres. Por la relación que hay con Moisés en el texto, en el versículo 8, se cree que estos eran los magos que estaban con Faraón. Cada vez que Moisés y Aarón llegaban a hacer algo, los magos hacían lo opuesto, con su poder, con su fuerza, aclamando que acudían a Dios para hacer sus actos. Dice el versículo 8 que así como Janes, que por cierto significa quien seduce, y Jambres, que significa quien se revela ante Dios, se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Según las palabras de Pablo en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, una mente transformada a la imagen de Dios solo se puede conseguir por medio de un estudio y manejo diligente de la mano del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Entonces, estos que son descritos como con mente depravada, reprobados además con lo que tiene que ver la fe, no progresarán, dice. Pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió la de aquellos dos. Entonces, si nosotros entendemos que esos son los magos que estaban en contra de Moisés, deberíamos ir a estudiar el capítulo, creo que son 7, 8, 9, de la actuación de esos magos y cómo esos magos, ¿verdad? Cómo es mostrada la insensatez de esos magos a todos. La manera en que Moisés muestra al faraón, a ellos mismos y a todo el pueblo de Egipto y judío que estos magos eran falsos, es por medio de la obediencia de Moisés a las instrucciones de Dios. Entonces ahora traiga eso al contexto. La manera en que nosotros vamos a exponer a estas personas, lobos feroces disfrazados de ovejas dentro de nuestro contexto eclesiástico, va a ser por medio de la obediencia a la instrucción de Dios, dado a nosotros por medio de su palabra.
No hay otra forma de que nosotros podamos hacer una diferencia entre una fe aprobada y una fe reprobada, que por medio de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, y esa voluntad se conoce solo por medio de su palabra. La palabra de Dios es esencial en la vida de la iglesia para poder superar esos tiempos difíciles. El segundo ejemplo tiene que ver con la vida de Pablo. Dice, tú, Timoteo, has seguido, ¿verdad? Y ese seguido no es como de seguir mis pasos solamente, sino que has seguido, es decir, él ha estado siguiendo, ¿verdad? Como cuando uno dice, sí, yo he seguido la vida de Kelly Slater, es decir, sé los campeonatos que ha ganado, sé quién es su novia, cuándo estuvo acá, dónde vivió, dónde nació, he seguido su trayectoria como surfeador. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me sucedieron en estos diferentes lugares. ¡Wow! ¡Qué persecuciones sufrí!, dice Pablo, y de todas ellas me libró el Señor. Las características de la vida de Pablo, de esto que Timoteo pudo ver claramente, son completamente opuestas a el listado que encontramos en los primeros versículos describiendo a estos falsos cristianos. Hay una evidencia en sus frutos que como iglesia con el tiempo, mientras seguimos pegados a la palabra de Dios, vamos a poder ver. ¿Por qué enfatizo en pegados a la palabra de Dios? Porque si no estamos pegados a la palabra de Dios, nos vamos a empezar a parecer a ellos y no los vamos a poder distinguir. Timoteo pudo ver esto en la vida de Pablo, como Pablo enseñaba, la conducta de Pablo en su vida, de dónde venía el propósito por el cual Pablo vivía, la fe que Pablo tenía, la paciencia que Pablo tenía, el amor que Pablo tenía, la perseverancia que Pablo tenía, y como consecuencia de todas esas características, la persecución y el sufrimiento que Pablo tuvo en su vida, porque Timoteo, dice el versículo 15, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y más adelante dice, tú sabes con quiénes has caminado, de quiénes has escuchado enseñanza, y por medio de tu conocimiento de las sagradas escrituras puedes saber que mi vida, mi enseñanza, mi propósito, mi caminar, mi fe, mi paciencia, mi amor, es de esa de la que habla Cristo, de esa de la que habla Dios. Nosotros dentro de la iglesia deberíamos de ser como esos que la Biblia describe en Hechos 17 como la iglesia de Berea, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica, describe Lucas, porque recibieron la palabra de Dios, estaban atentos a recibir la palabra de Dios. Pero dice que aunque esa palabra venía del apóstol Pablo, que ya era famoso en ese tiempo, escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así como Pablo las estaba predicando. Esa es la tarea de ustedes. Aquí Dani viene y se acaba de echar todo un discurso sobre el capítulo 3. Es la tarea de ustedes manejar la palabra de Dios para poder identificar si lo que yo les estoy enseñando, que va a guiar su caminar como cristianos, es verdaderamente acorde a las Sagradas Escrituras. Esa es la responsabilidad. Y tal vez usted, no sé, espero que no, ¿verdad? Porque si usted cumple el primer mandamiento, cumple el segundo, ama a los demás como usted mismo. Entonces no solo se preocupe por usted, preocúpese por todas las personas que se están dejando guiar por mi enseñanza. Yo podría estar llevándolos en una dirección de destrucción. El tercer ejemplo tiene que ver ya con la iglesia. Dice, versículo 12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ese es otro testimonio del cual nosotros podemos echar mano como iglesia. Aquellos que, como Pablo, aquellos que como Cristo, porque al final de cuentas la enseñanza bíblica según primera de Pedro es que así como Cristo sufrió por ustedes, nos dio ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo y sigamos sus pasos. Si nosotros, cristianos genuinos, deberíamos ser como Cristo, es decir, ser como Pablo, es decir, enseñar como Pablo, es decir, que la palabra de Dios esté siempre en nuestra boca,
buscar tener una conducta como la de Pablo, que era una conducta como la de Cristo, vivir una vida con el propósito de Dios, como la vivió Pablo, tener la fe de Pablo, que es la fe de la que habla la Biblia, vivir con la paciencia de Pablo, con el amor de Pablo, con la perseverancia de Pablo. Como consecuencia de una vida así, adivinen qué nos va a pasar. Lo mismo que le pasó a Cristo, lo mismo que le pasó a Pablo. Vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir por nuestra fe. Yo muchas veces les he dicho, a mí me preocupa más que todas las personas que están a nuestro alrededor nos amen a que nos odien. Porque si todos los no creyentes aman lo que nosotros estamos predicando, probablemente hay algún problema. Porque el mundo odia la verdad de Dios. Nosotros predicamos la verdad de Dios, si usted se acuerda de su testimonio, lo confronta a uno y le revuelve el estómago, pero es la verdad y lo transforma y lo hace caer de rodillas al punto en que usted dice, todo mi ser me dice que yo quiero tener más verdad, pero es cierto, todo lo que encuentra en la Biblia es verdad. Si uno cae rendido ante esa verdad absoluta, que es una verdad divina, y cuando usted empieza a vivir acorde a esa verdad, empieza a sufrir que ya sus amigos no lo llaman tanto, ya de repente usted le empiezan a poner apodos como pandereta o como que le lavaron el coco. De repente ya si usted tiene una novia no cristiana, ya su novia no quiere caminar en sus caminos porque dicen que usted se está volviendo loca, que quién sabe qué le pasó, y esa es la persecución que algunos sufren. Hay otros que sufren una persecución más grande, pero esa es la consecuencia de vivir una vida cristiana genuina. El versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Todos aquellos que abrazan la verdad de Dios, en el fondo recibirán persecución de aquellos que odian la verdad de Dios. Todos aquellos dentro del círculo de la iglesia que se van a parar por defender la palabra de Dios van a empezar a recibir persecución hasta dentro de la iglesia, y de esa manera usted se va a dar cuenta quiénes están a favor y quiénes están en contra. Esa es la verdad. Hay muchos pastores que en la historia han sido llamados a retractarse de las verdades que han predicado de acuerdo a la palabra de Dios. A Martín Lutero lo llamaron a un juicio y le dijeron, si no se arrepiente de lo que está diciendo, que es maldición, que es blasfemia, lo vamos a crucificar. Tenía razón en todo lo que dijo, era pura verdad. Les dijo, si ustedes, basados en la escritura, pueden venir y demostrar que lo que yo estoy denunciando no es cierto, háganlo. Y si no pueden, se encomendó a Dios. Vamos a recibir persecución. Eso fue lo que pasó en la Reforma. Vamos a recibir persecución dentro de la iglesia, sin duda. Los últimos tiempos sí son difíciles. El último ejemplo dice, versículo 13, los hombres malos e impuros irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí es donde la perseverancia, en la idea del principio, es crucial, porque como les digo, aquí ninguno es ningún santo, pero si nosotros perseveramos en buscar como iglesia genuinamente la verdad de Dios, en todo el consejo de Dios, en toda la escritura, lo que va a pasar naturalmente es que la Biblia, la palabra de Dios, como está viva y es eficaz, ¿verdad?, a través del poder del Espíritu Santo, nos va a empezar a llevar en un camino que se describe como santidad. Y aquellos que no caminan abrazando la verdad de la misma manera como aquellos que caminan con un corazón puro, según la descripción de Pablo, solo van a ir de mal en peor. Van a seguir engañando y van a seguir siendo engañados cada vez más y más. Entonces, no sé por qué esto se murió, pero al final de cuentas se va a ver así.
Y por medio de la perseverancia usted va a poder distinguir verdaderamente quiénes son cristianos genuinos y quienes no, dentro del contexto inmediato de la iglesia, pero solo por medio de la palabra de Dios. Hace muchos años había estudiado sobre cómo a nivel de liderazgo hay tres maneras de distinguir, por lo menos en el pastorado o en el liderazgo de la iglesia, a los que son falsos maestros. Número uno, traten de ver qué creen ellos con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuál es la manera en que ellos se acercan a la palabra de Dios? ¿Creen que la Biblia es toda la palabra de Dios o no? Todo el movimiento liberal cristiano enseña ahora que toda la Biblia no es la palabra de Dios, aunque en el versículo 16 dice toda la escritura es la palabra de Dios. La próxima semana vamos a entender cómo eso, toda la escritura, incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Pero pregunten a ver qué es lo que creen con respecto a la palabra de Dios y su relación con Dios. Después vean su carácter y su testimonio. Una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que nosotros podemos escuchar de esas personas. Vean el carácter de las personas y el testimonio de las personas. Estamos leyendo un libro que se llama El progreso del peregrino y esta semana pasamos por un personaje que se llama, no me acuerdo, no lo puedo pronunciar, Locuacia. Bueno, el punto es que este personaje describe a esas personas que son muy hábiles hablando sobre la palabra de Dios. Y él va caminando por el camino de los cristianos, es decir, en el contexto de la iglesia, y se topa con Fiel y el personal principal que se llama Cristiano. Los Fiel y Cristiano se lo topan y él empieza a hablarles sobre la palabra de Dios. Y cuando les está hablando la palabra de Dios, Fiel dice: wow, qué bien la vamos a pasar, porque qué bien habla usted de la palabra de Dios. Y Cristiano le dice, y llama a Fiel un toquecito y le dice: vea, Fiel, tranquilo, no se mande así, no se mande, en tus palabras, ¿verdad? Es un libro de 1600, yo lo traduzco en no se mande, así de fácil, ¿verdad? Yo conozco el testimonio de esta persona. Le encanta vivir en los placeres de la carne. En su pueblo todo el mundo lo tiene identificado como aquel que arrastra a las personas en el pecado. No tiene un buen caminar con la iglesia, no tiene un buen caminar con su familia. Entonces no se queden con simplemente lo que una persona dice con respecto a Dios, que alguien puede ser muy hábil para hablar de la palabra de Dios, sino que vean cómo vive. Y esto no es ser juicioso de una mala manera ni chismoso, porque la Biblia claramente dice que por los frutos los vamos a conocer. ¿De qué manera van a distinguir quiénes son cristianos? Dice Cristo: por el amor que se tienen ustedes los unos por los otros, es decir, por sus frutos. Vean a ver cuáles son los frutos de su vida. Y por último, otra característica por las cuales ustedes con el tiempo van a poder darse cuenta quién es un verdadero cristiano y quién no. Vuelvan a ver las personas que caminan bajo ellos. Las personas que caminan en esta iglesia, por ejemplo, ¿se están pareciendo cada día más a Dani o se están pareciendo cada día más a Cristo? Yo sé que ustedes pueden decir: bueno, pero es que dice, Dani se parece a Cristo. No, entiéndame lo que les estoy diciendo. Si las personas de esta iglesia cada día se están pareciendo más a Dani, en esta iglesia hay un problema. Y las personas se tienen que parecer a Cristo. Y la única manera en que yo y ustedes nos aseguremos de que esto es posible es por la predicación fiel de todo el consejo de Dios y el estudio y el manejo de parte de todos nosotros de la palabra de Dios para saber si la predicación es verdaderamente sana. El 14, 15, 16 y 17 cierran la enseñanza y nos dejan la puerta abierta para la próxima semana. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. La iglesia tiene que persistir, las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Timoteo no solo las aprendió en las Escrituras, sino que está convencido que son verdad por las personas que caminan con él. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, de las cuales
te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a ver la próxima semana cómo el conocimiento de las Escrituras no salva a nadie. La fe en Cristo Jesús, el Cristo de las Escrituras, es el que salva. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios en conjunto, a fin de que la iglesia esté equipada para toda buena. Solo por medio del responsable y dedicado estudio de la palabra de Dios, en dependencia del Espíritu Santo y de la mano de los hermanos que buscan a Dios con un corazón puro, la iglesia podrá perseverar en los tiempos difíciles. No veo otra manera. Ok, muy bien, chiquillos. Eso es, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al texto, me la puede hacer. Este es el momento, y si no, pues vamos a celebrar la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, ¿verdad? ¿Quién está encargado de los elementos hoy? Me levanto